Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los amigos y hermanos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús, Verdad Eterna. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. También podemos leer el verso 36 que dice lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, amados hermanos y amigos, quiero pues presentarles una segunda parte del tema que veníamos tratando acerca de quiénes vieron descender el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado. En la primera parte pues ya he dado respuesta a los interrogantes que me hizo el señor Wilson Villegas, pero me faltó concluir por razones pues digamos de fuerza mayor no pude terminar, no pude concluir en un solo video y bueno, ya este pues va a ser muy más corto, ¿sí? Donde voy a concluir porque quedó inconcluso. Entonces ya las respuestas están dadas, pero hubo otro punto muy importante que analizar y dar respuesta. Entonces vamos a concluir dando respuesta a ese punto que pues les mencioné, el cual no pude dar respuesta en aquella ocasión. Así que bueno, entonces vamos a leer allí, ¿sí? Vamos a leer allí lo que sucedió. Precisamente íbamos hablando ahí en el tema de la transfiguración, donde tanto Juan, Jacobo y Pedro, ¿sí? O Pedro, Jacobo y Juan, fueron llevados por el Señor Jesús a aquel monte y allí Él se transfiguró y dice que los rodeó una nube y desde esa nube se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd, ¿sí? Entonces, bueno, voy aquí a adelantar un poco esto para que nosotros podamos ir analizando. Bien, entonces lo que falta acá es muy poco para responder y pues ya leímos lo de Mateo, también Marcos, sí, pero vamos a leerlo nuevamente de Marcos. Dice Marcos, entonces, dice, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd, dice acá, sí. Lucas 9:35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd, dice ahí. Ahora bien, el apóstol Pedro aquí en su segunda carta, capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente, ¿sí? Testificando precisamente de esto que había sucedido anteriormente. Pues cuando él, y no solamente, porque aquí solamente Pedro nos aclara acerca de lo que sucedió acerca de la persona del Hijo de Dios, ¿sí? Dice acá, vamos a leer. Pues cuando él recibió de Dios, dice acá, recibió de Dios Padre honra y gloria, dice acá, ¿sí? Dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Escuchamos bien acá, ¿sí? Una voz. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿sí? Notemos lo que Pedro está testificando en su segunda carta a la iglesia. Ahora bien, vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 2, el verso, bueno, aquí me equivoqué por cuestiones de número, es el verso 7, capítulo 2 de Salmos, verso 7, donde estaba profetizado que Dios publicaría el decreto, dice, acerca de su Hijo, ¿sí? Esta correctiva la voy a hacer cuando ya pase, pues, el bosquejo ahí al buzón de mensajes, ahí lo voy a postear para que ustedes lo puedan leer, voy a hacer esta corrección, aclaro acá, no es el verso 2, sino el verso 7, ¿sí? Dice acá, estaba profetizado que Dios dice, publicaría el decreto acerca de su Hijo. Sí, leamos el texto. Salmos capítulo 2, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Dice el verso 7, dice, yo publicaré el decreto. ¿Sí? O edicto, puedes tener también esto. El Señor me ha dicho. ¿Sí? El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
¿eh? Entonces notemos una cosa. ¿Qué nos da a entender esto acá? ¿Sí? Amados hermanos y aquellos que les gusta el análisis bíblico. Esta era una profecía que estaba dada y indicaba a la persona o al sujeto del Mesías. Dice, yo publicaré, no era a David, porque David simplemente era ese vaso, ese medio por el cual Dios habló, ¿sí? Ya que David también era considerado profeta. Dice, yo publicaré el decreto. El Señor dice, me ha dicho, mi hijo eres tú, ¿sí? Yo te engendré hoy. Bueno, vamos a tomar solamente esta fracción acá donde dice, mi hijo eres tú, ¿sí? Entonces notemos que cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que se escuchó una voz, ya lo leímos arriba, Mateo capítulo 3, el verso 16, 17, el verso 17 sobre todo, ahí dice, cuando dice que y se oyó una voz, dice que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. O sea, ahí el Padre estaba declarando que ese ser que estaba allí siendo bautizado, que salía de las aguas, de haber sido sumergido, era su Hijo, ¿sí? Y posteriormente nuestro Señor Jesús, en boca de Él mismo, empieza a decirlo, ¿sí? A los escribas y a todo el pueblo de que Él era el enviado o el Mesías o el Hijo de Dios, ¿sí? Pero notemos que allí el Padre testifica, en esa primera ocasión allí, públicamente, porque esto es un acto público, ¿sí? Esto sí fue ya público, ¿sí? Más las otras partes, lo que fue la visión de descender el Espíritu y también de que oró, bueno, lo de descender el Espíritu Santo sobre todo, sí lo vio fue Juan y también el Señor Jesús, ¿sí? Él. Pero en este caso, por ejemplo, cuando vemos acá, cuando dice que el decreto del Señor me ha dicho, ¿sí? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado, o sea, yo publicaré, ¿sí? Y esta voz que se escuchó allí, no solamente la oyó Juan, ni tampoco Jesús, sino que la oyó también muchos de los que estaban allí, ¿sí? Pero posteriormente, podemos decir, ya después, en la transfiguración, ya allí la escuchan los discípulos que ya han sido llamados por el Señor, la escuchan allí en la transfiguración. Nuevamente esa voz cuando dice, mi hijo eres tú, a él oí. O sea, el Padre testificando allí por segunda vez, ¿sí? ante los discípulos del Señor, de que este que estaba allí era su hijo amado, ¿sí? Y en el bautismo también. Entonces, allí, eso fue un acto público donde el Señor, esta parte, ¿sí? Donde se publicó de que Jesús era su hijo amado, fue algo que se hizo ahí, en ese momento, en ese acto solemne del bautismo de él. Entonces, después de haber posteado los textos y contextos, vamos a dar respuesta en base a la misma escritura para no hacer ningún tipo de especulaciones con extra bíblicas, ¿sí? Entonces, bien, entonces dice acá, una pregunta que surge en el verso 17 es cuando se escucha la voz desde los cielos, la que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia. Cierto, dice acá. Punto 1. La pregunta viene acá. ¿Quiénes oyeron la voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento el día en que Jesús fue bautizado? Esa sería la pregunta, ¿sí? Repito. ¿Quiénes oyeron la voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento en el día en que Jesús fue bautizado? Bueno, ¿qué respuesta haría usted, estimado Wilson y el resto de los que van a escuchar este video o este análisis? Vamos a ver acá. ¿Qué respuesta harían ustedes? Bueno, punto A, respuesta. 1, solo Juan. 2, solo Jesús. 3, todos los que estaban allí ese día. Bueno, punto B, respuesta. Todas las personas que estaban allí ese día. Entonces, eso es lo que yo puedo entender a través del escrito porque ya esto fue algo más público, ¿sí? Entonces, allí lo de cuando descendió el Espíritu Santo, claro, sobre eso, bueno, esto lo vio Jesús y lo vio Juan. Porque
allí se puede entender que era también una señal para Juan. ¿Sí? Juan lo dice allí, el apóstol Juan habla sobre eso. Cuando él escucha el testimonio de Juan el Bautista, entonces él plasma en su escrito, en esa síntesis que él escribe sobre este evento, y habla de que, dice que Juan el Bautista no le conocía, pero ¿cuál es la señal para él? Que sobre quien viera descender el Espíritu, entonces este era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose al Señor Jesús. Bien, entonces aquí dejo hasta ahí, y pueden dejar sus comentarios ahí en la caja de comentarios para que tengamos pues o para tener una mayor idea de qué fue lo que ustedes entendieron acerca de lo que expuse acá o del análisis bíblico que hice. Bien, las evidencias bíblicas son muy claras y contundentes. Ya si alguien quiere seguir en su obstinación, pues que siga. Pero todo ha sido develado por la misma palabra de Dios. Amén. Bien, les habló su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Denle like y compartan las enseñanzas a los demás hermanos para que todos sean edificados en la común fe. Amén.